Bienvenidos a La Idea Musical. Somos Ana Roch y Luis Guillén y estamos en el tercer episodio del podcast, hoy con Laura Parker. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí. Nosotros también de que estés. Muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados. Así que, para empezar suavecito. tranquilamente, es que cuentes tu peor experiencia con la música. A ver, mi peor experiencia con la música, como músico, a ver, es que así no se me ocurre ninguna más allá de, pues eso, o audiciones que me hayan salido mal, o pues experiencias en bolos mal pagadas, o a lo mejor que te tienes que ir muy lejos para que te paguen muy poco, sin alojamiento, apenas con dietas y tal. Que bueno, eso nos pasa a la mayoría, yo creo. Sí, sabemos Pero de lo que hablas. voy a decir la última que tuve, que fue... me dolió bastante. Que yo el año pasado estaba cubriendo una sustitución en un colegio y pues la persona a la que estaba sustituyendo iba a dejar de dar clase ahí porque la habían llamado de otro sitio para trabajar, lo que sea, ¿no? Entonces en un principio iban a contar conmigo y me dijeron los del colegio muy ilusionados que querían contar conmigo otra vez, pero de repente cambiaron de idea porque no sé si unos padres o una madre o no sé cuántas personas, no lo sé, consideraban que yo no era tan graciosa como el profesor al que estaba sustituyendo, entonces que querían a otra persona. Tan graciosa, pero con esas palabras. No fue exactamente esas palabras, pero querían algo más divertido, por así decirlo. Es que lo de que las clases de música tengan que ser divertidas, bueno, también pasa con A los ver, de inglés o con otras sí. materias, pero... No sé, o sea... ¡Qué manía! Sí, fue muy raro porque además yo estaba muy a gusto en ese colegio. De hecho, era el primer colegio en el que sentía que se me valoraba por mi trabajo, por mi experiencia y por las cosas. Y claro, eso fomentaba que yo me lo quisiera currar más. Claro. Que lo quisiera. Entonces, bueno, pues yo les hacía arreglos a mis alumnos, como que personalizaba mucho más las clases que en otros sitios que a lo mejor era todo más encorsetado, ¿no? Y de repente... ¡pum! Porque una o dos personas, o no sé cuántas, igual fueron más, no lo sé, pero porque haya esa opinión, que no es una opinión de, no, es que, mira, no sé, otro tipo de... pedagógicamente, Claro, no se das adapta a mal las clase, necesidades ¿no? de mi hijo, ¿no? No, era como, no es graciosa, siguiente. Sí, es bastante desagradable, sobre todo por lo que comentabas que Sí. vamos ahí a aprender, no vamos a que nos cuenten chistes. Ya. O sí, a lo mejor. Ya. Claro, es que también yo creo que hay poco conocimiento por parte de mucha gente que... Seguramente estos padres no sean músicos, no lo sé. No. Pero no sé, es un poco el concepto de... Pues eso es lo que decías tú, Ana, que clase de música tiene que ser jaja, risas, diversión. Y es como... Bueno, pues para eso pon un... ¿Cómo es? Un monitor... De tiempo libre. de tiempo libre o algo así, o alguien que, jolín, organiza actividades lúdicas pero con juegos, ¿no? Y es como, yo no sé hacer eso en clase de violonchelo. Y que no es tu trabajo tampoco. Y que tampoco me no contratan te para pagan eso, por o ello, sea, ¿no? Exactamente. No Que sé. bueno, hemos empezado aquí muy a cuchillo, pero antes de todo, ¿quién es Laura Parker? ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Porque claro, aquí la presentación, Laura Parker, ala, si no sabes quién es, te apañas. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy chelista. Mi formación... A ver, hoy en día me dedico principalmente a dar clases extraescolares. De violonchelo, de lenguaje musical, de este tipo de cosas. Piano ya no doy. He dado clase de todo. La verdad, también doy particulares, claro. Yo llevo dando clase toda mi vida, realmente desde los 17 años. Daba particulares de inglés. Soy bilingüe, sí. Entonces, daba clase a niños y tal, y a algún adulto, y poco a poco me iban llamando, algún alumno tuve así como de historia de la música, alguna persona mayor que le interesaba el tema. Y después vine aquí a Madrid, seguí dando clases de inglés y luego pues me empezaron a llamar para colegios, pues a ver, por contactos, como hacemos Claro. todos. Sí. Y ya, llevo unos cuantos años dando, pues eso, he dado piano, he dado orquesta, he dado lenguaje musical, violonchelo también, evidentemente. He dado hasta violín, fíjate, Wow. en alguna sustitución, en plan, tal, me falta la profe de violín, oye, vente tuyo. Más o menos, ¿no? No, pero soy chelista, o sea, tengo formación de superior de violonchelo, tengo un grado, una carrera en musicología
Y bueno, ahora estoy cursando un máster de investigación de musicología. Que de lo de musicología me llamó la atención porque yo cuando te conocí me comentaste que no estudiaste en un conservatorio de musicología, sino que lo estudiaste en la universidad. Exacto. ¿Crees que hay diferencia entre estudiar musicología en un conservatorio superior o en una universidad que no tenga en principio nada que ver con la música como tal? A ver, yo es que, claro, no estoy muy familiarizada con la musicología en conservatorio. No conozco muchos musicólogos que hayan estudiado en conservatorio, pues por ejemplo en el de Atocha, en el Real Conservatorio de Música de Madrid, o en Salamanca, creo que es el otro sitio. Puede ser, Creo en que Mallorca también lo tienen, ¿Mallorca en el también de tiene? Islas Baleares. Pues mira, sí. no sabía. Y, a ver, yo creo que el contenido más o menos es el mismo. También hay muchas diferencias entre universidades. Claro. Por ejemplo, ahora que estoy en la UCM, mis compañeros que han hecho grado allí me comentan, no, porque tal, yo tenía esta asignatura, esta otra, y, jolín, a veces son muy diferentes a las que estudié yo en Oviedo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, no tengo ni idea, la verdad, no te sé responder a esa pregunta, pero, a ver, yo creo que, a ver, estar rodeado en el mismo centro, o sea, no es lo mismo estar en un centro estudiando rodeado de músicos que en un centro rodeado de filósofos, historiadores, geógrafos, que es lo que Claro. suele pasar en en estos grados, ¿no? De musicología, que se mete en la facultad, por ejemplo, en Oviedo es el de filosofía y letras, aquí en la UCM es de geografía Claro. e historia. Entonces, humanidades tiene sus diferencias con respecto a conservatorio, claro. Y en tu caso, ¿cómo fue la experiencia de estudiar musicología en una universidad? Bueno, la verdad es que me gustó mucho hacer musicología. De hecho, yo entré porque, bueno, como iba a empezar el superior años más tarde, pues dije, bueno, pues empiezo una carrera y así pues tengo un título, ¿no? Y pensé que no iba a ser para tanto, pero la verdad es que, jolín, me llenó un montón y aprendí muchísimo y en parte formó, o sea, no solo me formó en cuanto a conocimientos eso, Como tal. conocimientos, exacto, sino que me hizo crecer bastante como persona, ¿no? O sea, pero yo creo que más, o sea, sí, es por ser musicología, pero también porque es una carrera de humanidades, ¿no? Y es una carrera en la que, jolín, te invita a reflexionar, te invita a leer mucho, y jolín, eso me gustó mucho y me hizo crecer un montón. Aparte, tuve mucha suerte con mis profesores, porque, a ver, sí tuve profesores un poco malos, pero la mayoría de profesores que tenía eran muy buenos y muy dedicados y como que con ganas de compartir lo que sabían, ¿no? En el conservatorio, sin embargo, bueno, no siempre es así, ¿no? Yo estuve en dos conservatorios, en el de Oviedo y en el Catalina Gusca, aquí en Madrid. Y en el de Oviedo, como que la mayoría, desde mi punto de vista, oye, Claro, esto la experiencia es de cada uno, ¿no? claro, a Al lo final. mejor ese año en el que yo estuve estudiando, pues yo qué sé, hubo un bajón de algo y eso propició pues que los profesores estuvieran tensos, ¿no? Que es lo que pasaba, o sea, eso es real. Entonces como que la mayoría no estaban muy por la labor de enseñar, la verdad, o por lo menos a los que me tocaron a mí ese año. También creo que la música es muy dada a eso, a que haya mucho profesor que quería ser instrumentista, que quería dedicarse a tocar y al final acaban siendo profesores porque no les queda otra, porque quizá no haya tanto circuito en España como para que todo el mundo se pueda dedicar a tocar. Claro, es que, a ver, es lógico porque, o sea, plazas de profesores hay muchas, plazas de instrumento solista o de, no sé, o de orquesta mismamente, no hay tantas, ¿no? Porque tampoco hay tanta demanda a nivel social ya de la música que hacemos. Efectivamente. Efectivamente, entonces, claro, hay una percepción que, no sé, viene dada de la escuela antigua, de que si no llegas a ser el número uno, no eres nadie. Y entonces, como no eres el número uno, pues solo te queda, entre comillas, ser profesor. Entonces, claro, ser profesor es no ser nadie. Y yo creo que esto está, o sea, es lamentable porque... Sí, es un proceso mental muy inconexo, Sí, y además. es denigrar la figura del profesor cuando Efectivamente, el profesor es el que está formando a las Exactamente. futuras personas que van a estar tirando del mundo en el Claro, futuro. o sea, Jasa Heifetz Entonces- tuvo profesor, creo. O, no sé, otros músicos grandes, Claro. Horowitz tuvo profesor, supongo, no lo sé. O sea, Sí, no por creo que hayan supuesto. aprendido el piano No solo. nacieron sabiendo. Claro, y si no llegan a tener profesores, ¿dónde estarían ahora, no? No sé. Y pues eso, que me parece un poco triste ver la figura del profesor como una figura de persona que no ha llegado a dar el 100%. Que es como, jolín, no tiene que ver una cosa con otra. Puede ser un instrumentista increíble, un profesor malísimo. O al revés. Bueno, al revés. Sí, o sea, puede pasar a mí me ha también. sí, puede pasar también. también. Que no seas tan Profesores bueno. que a lo mejor no te voy a decir que toquen mal, porque no tocan mal, pero que quizá no despunten
en cuanto a ser instrumentistas, a ser músicos, pero O que después sepan simplemente el enseñar. trabajo encima del escenario no les gusta por, Claro. pues eso, por los estímulos que tienes tocando Sí. en directo o por, yo qué sé. Eso, que dentro mil de un motivos. aula de ensayo toquen increíble, después en el escenario quizá no se vea reflejado y eso no significa que no te puedan enseñar. Eso es. De todas formas, es que en la música es como que solo se distingue instrumentista de profesor, ¿no? Y es como, jolín, es que incluso dentro del propio área de interpretación, no es lo mismo trabajar de músico de cámara, de músico de orquesta, Claro. de músico de jazz, de músico solista, ¿no? O sea, cada uno tiene sus cosas, entonces no me parece muy comparable en plan, no, la antítesis de ser instrumentista solista o de orquesta o lo que sea es ser profesor, pues no, o sea, hay gente que es las dos cosas, de hecho. También. Y son trabajos completamente diferentes. Y de hecho al alumno le interesa que su profesor esté en activo, porque al final también te Sobre todo en estás... ciertos niveles ya, ¿no? Porque a lo Eso, mejor claro. sobre todo en en ciertos principio no niveles. es tan importante o no se valora tanto o no te aporta tanto a ti. Y que creo que en Pero nuestro ya- caso, como estamos tan especializados, también tenemos que buscar profesores que estén especializados en lo nuestro en concreto. Por ejemplo, si yo quiero ser músico de orquesta, que no es mi caso porque toco saxofón, por mucho que quiera, igual Bueno, no aquí lo una consigo. pianista, o sea que vaya dos. Bueno, hombre, No es mi a caso, veces pero- se necesitan. A ver, Claro. orquestas. ahí Si- puntualmente. Si yo quiero especializarme en orquesta, lo que voy a hacer es buscar una persona que toque en orquesta, porque Claro. es lo que me interesa. Ya he Sí. vivido las experiencias que yo quiero tener, Efectivamente. ya he recorrido ese camino, entonces quizá sea la persona indicada. Hombre, que te va a aportar más una persona que sepa cómo funciona la orquesta Exacto. desde dentro que no una persona solista que, bueno, sí, sabe cómo es la orquesta y tal, es que no te va a aportar lo mismo. O sea, Claro, o una persona que sea músico de cámara, que quiera ser músico de cámara, a lo mejor lo que tiene que buscar es una persona especializada en eso. O sea, a lo mejor no hay profesores buenos y profesores malos, sino profesores enfocados a cada tipo de alumno cuando llegamos a un cierto nivel de especialización. Exactamente. Sí, pero sí que pienso que en la docencia siempre es importante para que el proceso este de enseñanza-aprendizaje funcione, ¿no? Que haya vocación, que haya ganas. Desde Porque el hecho de que haya muchas más plazas de profesores que de intérpretes también hace que haya muchos profesores con muy pocas ganas de transmitir. A ver, también creo que las pocas ganas no solo se dan por... Es que yo esto, claro, lo digo como profesora, ¿no? A veces las pocas ganas no es en plan, ay, jo, yo quería ser solista... Bueno, digo solista como tal. No quería ser profe, vaya, me toca esto, no me queda otro remedio. Pues entonces me frustro y lo pago con mis alumnos. Es que a veces es que el propio centro donde trabajas no te da la oportunidad de desarrollarte como docente. Completamente. O a lo mejor es que los alumnos que te han tocado, o los padres de los alumnos que te han tocado, esto lo voy a decir también, no te están, ¿sabes? Te están un poco como limitando, que bueno, que luego Claro. al final, jolín, el profesor perfecto tampoco existirá, digo yo, entonces todos, pues a veces hay fallos de no me estoy adaptando a los intereses de mis alumnos, o mi alumno o mi alumna, y a lo mejor necesitan esto, necesitan lo otro, pero claro, lo importante es saber comunicarlo, ¿no? Y lo que decía al principio que me pasó en este colegio, lo que me molestó, no fue que los padres opinaran esto, que oye, que puede pasar, sino que, jolín, no se me comunicara durante todo el resto del curso anterior, porque yo estuve un año entero, Claro. un curso entero. Jolín, ¿en serio? Cuando Me lo llevas dices en 6 octubre, meses... O en enero, claro, pero cuando no sea. en septiembre del año que viene. Y trato de corregirlo, pero no me suelto esa bomba Exactamente. y me voy y ya está. Que me lo Es podía una haber pena. dicho, si no los padres, el propio colegio, ¿no? Pero de todas formas, jolín, a veces desde dentro de las clases no ves las cosas de la misma manera que los que están desde fuera. Claro. O a lo mejor te vienen alumnos, no les gusta y no te lo dicen. O los Claro. padres no te... Pero eso a veces falla mucho o sea, o sea, hablo desde mi experiencia, pero yo es lo que en parte veía en Oviedo, o sea, en el superior de Oviedo, que cuando estaba allí había profesores con muchísimo potencial, pero que estaban como decaídos, en plan como... Sí, cortados o... Sí, exacto. Desganados, quizás. ¿no? Desganados, Es exactamente. que, de todas formas, sí que pienso que es muy importante la comunicación. Y también no solo dentro del propio centro de los profesores, unos con otros o con los padres, sino también eso, o sea, esa comunicación de la familia con los profesores, del propio alumno, como ponerse de acuerdo, porque al final es todo en torno de ese niño o de esa niña, ¿no? Claro. Entonces, si todos van un poco en la misma dirección o conocen las necesidades de esa persona, pues pueden ayudarle mucho más o, no sé, Hombre, hacerle aprender mucho más. Sí, sí, es verdad. Y me estoy acordando también de un caso de una alumna que tuve que era una niña súper estudiosa, súper buena, con un montón de talento. Y su padre sí que... Bueno, no era músico, no se dedicaba a la música, pero sí que sabía tocar el piano, creo, o piano y guitarra o algo así, no sé cuántos instrumentos. O sea,
No sé hasta qué nivel, pero bueno, conocía un poco el mundillo, un poco. Y yo me acuerdo de la primera reunión que tuve con los padres, era online además, me dijo que, claro, porque esta niña no le habían enseñado bien técnicamente ciertas cosas, entonces yo dije, vale, pues va por el libro 2 de tal forma, o sea, libros, método. O sea, Sí, método, método. eso, Sí. no me sale. Método. Y va por el libro 2, pues vamos a coger el libro 1, que ya se saben las canciones, y vamos a trabajar algunas Claro. aplicando las nuevas cosas que, porque encima la quería meter en el conservatorio y yo estaba dando clase de extraescolar en el cole y tal. Y en la reunión me decía el padre, no, pero es que ya se sabe el libro 1, y yo, vale. Precisamente por eso. Y se volvió a explicar con otras palabras esto que os estoy diciendo. No, pero es que ya tiene que pasar al libro 2 ya, porque las canciones del libro 1 ya se las sabe. Y yo, no. No sé No cuántas por veces esto. O sea, he vivido ese proceso de tener que ir para atrás precisamente para después poder seguir evolucionando. claro. Cosas que creía que ya tenía sentadas o que pensaba que ya estaban dominadas, he tenido que volver a ellas parándome en otros detalles. Por ejemplo, yo antes tocaba con los dedos extremadamente tensos. Entonces, mi sexto de profesional, primero de superior, fue estar delante de un espejo tocando cosas que ya tenía dominadas, pero que tenía ciertos vicios en las manos que tenía que corregir. Claro. Pues horas y horas delante del espejo tomando conciencia de ello. Claro, imagínate. Esas cosas se hacen en pasajes que ya conozco, o en obras que ya conozco. Claro, imagínate haberlas hecho en pasajes que no conoces, obras que no conoces. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque es complicarlo todo y Claro. doblar el trabajo. Claro. Bueno, pues este padre no lo entendía. Es No lo que- entendía y yo lo secaba y tal. Y las siguientes reuniones que tuve con él, que a ver, no fueron muchas, pero cada vez, o sea, yo hasta que yo no decía, vale, sí, ok, él no, y esto se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, y es como, a ver, tampoco he estudiado yo aquí magisterio ni nada, pero, o sea... Tú eres la profesora. Claro, o sea, no, y que aparte que mi experiencia me había hecho entender También esas cuenta, cosas claro. y la experiencia personal, porque a mí me pasó, pues eso, que de pequeña, pues lo mismo que a esta niña, me enseñaron ciertas cosas mal y tuve que volver a empezar. Y al principio es un drama, pero se supera y luego, jolín, va, o sea, es ir para atrás Funciona para mucho. luego pegar un Exacto, salto hacia adelante. Exacto. Es que es un buen dilema lo de hasta qué punto, o sea, esa comunicación no tiene que pasar ciertas barreras. Y a veces eso, ocurre que en vez de estar ayudándote en cierto modo a, yo qué sé, hablando, pues conocer a esta niña para poder entenderla mejor y demás, te están ya dando órdenes de cómo tienes que hacer tu trabajo. Eso no tiene ningún sentido. Pero también es verdad que a veces los padres en ciertas cosas te pueden ayudar mucho. Con Eso lo es que te verdad, digan. eso es verdad, pero claro, la cosa es argumentar. No, claro. Argumenta por qué quieres que haga esto, no me digas porque sí, Claro. porque la niña tiene que pasar libros porque se sabe las canciones del 1, si yo te estoy argumentando por qué tiene que trabajar las Claro. canciones del libro 1. Sí, sin embargo, pero si es algo más de carácter de esa persona, o esta persona tiene estas necesidades especiales o esta forma de funcionar que haría mucho más fácil el trabajo si lo enfocas de esta manera, eso es algo que te puede aportar mucho por Claro. parte del padre. Claro, y de hecho, bueno, hablando de necesidades especiales, Sí. sí, yo he tenido varios casos y también he tenido alumnos en el espectro autista, he tenido alumnos disléxicos, bueno, una, solo. y bueno, TDAHs ahí también he tenido un montón y otras capacidades también. Y claro, eso es fundamental, comunicarlo. Porque, jolín, cambia el concepto de todo. De hecho, la alumna disléxica que tuve, la madre no me dijo nada de esto hasta que la empezaron a medicar. O sea, le empezaron a medicar de esto, de dislexia, y empezaron a mejorar un montón. Y me lo explicó después. Y yo pensaba, claro, digo, si me lo hubieras dicho antes, yo a lo mejor me hubiera informado, porque, claro, yo tampoco tengo formación en necesidades especiales, o sea, pedagogía aplicada a necesidades especiales. Pero bueno, aún así yo tengo amigas, conocidos, tal, que me pueden echar un cable en plan, oye, tal, pues mira, estos les tratas así, O simplemente informarte, o leer, simplemente leer, o lo que sea. conocerlo, que es lo Claro. primero para poder tratarlo. Sí que es Claro. verdad que en esto de la música muchas veces lo que pasa es que nos ponemos a dar clases sin tener ningún tipo de formación pedagógica. Porque claro, no basta con saber tocar el piano para saber explicarle a alguien cómo tocar el piano. O sea, más allá de tu propio proceso que hayas podido tener o que hayas podido tú aprender cómo hacerlo porque lo has tenido que usar tú, claro, luego llegas, te encuentras con todo tipo de perfiles porque en una clase de niños lo que menos hay es igualdad o dos niños iguales Te digo. Y más entre y a ver músicos. qué haces, ¿no? O Jolín. sea...
Total. No sé. Sí, de hecho, este año tengo un grupo de lenguaje musical que es fantástico porque tengo de todo. Tengo niños muy listos, tengo niños con muchas ganas de aprender, de hecho la mayoría, y como que se lo contagian a los otros que les gusta más. Qué chulo mucho. eso. Es fantástico. Y en el grupo, o sea, solo tengo constancia de que tengo uno del espectro autista. Y es muy difícil porque, claro, los que tienen ansias de aprender, porque es que tienen ansias de aprender y me parece increíble, me parece fantástico. Es como profesor te Es viene- que, joder, dices, por fin puedo dar clase. Claro, exacto. O sea, os podéis creer, perdón, que la última clase antes de Navidad yo venía con una propuesta de un juego y me pidieron hacer dictado musical. Y yo, vale, pues dictado musical. O sea, profe, podemos hacer dictado, te lo juro. O sea, imagínate, ¿sabes? O sea, el sueño Qué de maravilla, cualquier qué fantasía. profesor. Es fantasía. Bueno, y claro, tengo algunos que tienen mucha ansia y que aprenden muy rápido y luego otros que se quedan atrás y me da mucha rabia. Bueno, esto me pasa en todos los grupos de lenguaje, la verdad. Jolín, da mucha rabia porque me gustaría tener las herramientas para poder ayudarles a todos. A partes iguales, me refiero. Claro. Que los que saben mucho no se aburran y los que van muy atrás no se frustren, no se queden sin Claro, puedan seguir avanzando, ¿no? Eso es. Es que es muy complicado, o sea, nadie ha dicho nunca que la labor del docente sea... Es que es muy complicado, luego eso, la gente... Además está muy mitificado porque, claro, el profesor, el que tiene buenas vacaciones, el que nada, está ahí sentado mirando como, en vez de, yo qué sé, estar ahí trabajando en el campo cavando, pues no, está sentado en una silla explicando 4 cosas, pero que no es tan sencillo, o sea, tiene sus... Hombre, hay profesores sí, pero ya, no lo suyo. Claro. Pero que si lo quieres hacer bien, realmente claro. hay mucho que hacer. Y mucho que aprender tú antes de poder enseñar. Total. Y ser buen profesor es muy cansado. Yo, después de dar clase, estoy agotadísimo porque intento en 1 hora o en lo que dure la clase agrupar muchísimo conocimiento y soltárselo a esta persona para poder aportarle. Eso es muy cansado, es muy demandante a nivel mental. A veces conviene más enseñar pocas cosas. Y bien. No, y esto, mira, yo tengo una alumna particular que es una persona adulta ya y por ejemplo, o sea, prefiero centrarme en 2 compases o un motivo o un algo que sé que es lo que le va a ayudar a enfocar el resto de la obra. Y prefiero trabajar pocas cosas, porque claro, en este caso esta persona me está pidiendo clases particulares para poder aplicarlo a orquestas amateurs. Y claro, es que encima les mandan obras súper chungas para su nivel, ¿sabes? Y bueno, lo digo porque he dado más clase a más gente de estas orquestas. De este perfil, ¿no? Sí, y claro, son obras muy chungas para ellos. Pero bueno, el caso, que claro, el trabajo en casa, tú sola, estudiando tal, dices, vale, ok, lo llevo perfecto esto, tal, sí, lo entiendo todo, luego llegas a la orquesta y no tiene nada que ver. Entonces, claro, tienes que tener interiorizadas tantas cosas que es una locura enseñar eso, porque es que no estoy contigo en orquesta, entonces ahí te tiene que ayudar otra persona, yo no puedo, yo te puedo enseñar hasta aquí, pero luego tú te lo tienes que gestionar solo o sola. Claro. Pero bueno. Me interesa que nos cuentes sobre lo que decías antes, que bueno, lo has mencionado nada más, de tu propio proceso de aprendizaje, o sea, cómo fueron tus inicios con el cello y sobre todo esto que decías de adquirir la técnica como un poco a posteriori de lo que tendría que haber sido. ¿Cómo fue todo eso? Pues mira, a ver, ¿cómo acabé yo en la música? Es muy gracioso. Porque yo de pequeña, mi madre me apuntó a muchas cosas. Me apuntó a judo, me apuntó no sé cuántas cosas, pero sobre todo me apuntó a ballet. No, me apuntó a gimnasia rítmica también, es verdad. Me apuntó a ballet y como que me pasó por... O sea, me cambió de centro varias veces, pero bueno, es por otra cosa que no tiene que ver por el ballet, que es un poco larga, pero no la voy a contar. Pero bueno, o sea, nada chungo, sin más. Y acabé en una academia de ballet en la que la profesora decía que yo no tenía mucha coordinación. Bien. Yo creo que simplemente es que no me enteraba de nada, porque es que yo de pequeña no me enteraba de nada. Yo vivía en una burbuja, de hecho tuve vegetaciones y estuve sorda un tiempo. ¡Ostras! Sí, o sea, yo estaba sorda de verdad, pero por vegetaciones y me operaron. No conozco qué es una vegetación. Son... es que no sé explicarlo, sinceramente. Pero es una cosa que te sale... Yo os voy a contar mi operación, que consistió en que el médico cogía una tijera rarísima, ¿vale? Me la metía por la garganta y sacaba como un cacho de carne. Ya está. Perfecto. O sea,
Wow. ¿Vale? Entonces es una cosa que Me te encanta sale, si hay algún que médico te viendo afecta. esto. Sí, no, que se puede reír. Soy músico, no médico, ¿vale? Estudié en la facultad de filosofía, no de medicina, ¿vale? Vale, entonces es una movida que afecta a los ganglios de no sé qué, de no sé cuánto y eso hizo que estuviera sorda. Y eso hacía que estuviera sorda. Preguntadle a un médico, por si acaso. Sí, yo estuve sorda, de verdad. Pero bueno, el caso es que da igual, o sea, después de operarme tampoco me enteraba de nada en la vida. Entonces... No era por el oído. O sea, yo no recuerdo, o sea, recuerdo disociar muchísimo, o sea, en plan, pues estar a mi bola pensando en mis cosas y no estar atendiendo a lo que pasaba a mi alrededor en general. En clase, en la calle, o sea, era una empanada viviente, ¿sabes? Bueno, el caso, que dijo que claro, que ballet igual no, la profesora esta de ballet. Pero oye, apúntale a música, que tiene buen oído, tal. Y oye, me apuntó a una academia de música y me empezó me empecé a enterar de las cosas. Me empecé a ir genial, empecé a aprender un montón, resulta que se me daba bien, tenía mucha facilidad y tal, pues de oído, de memoria y todas estas cosas. Hombre, Bueno, imagino básico. que si te gustaba, también Y me prestabas más gustaba, atención claro. que si era algo que no iba mucho contigo, ¿no? Exactamente, y por primera vez, pues la profesora estaba muy contenta conmigo, ¿sabes? La profesora o sea, que era la jefa además, que supongo que me daría algo parecido a música y movimiento, o iniciación musical, o algo así, se llamaría la asignatura, y nada, era aprender lo básico del lenguaje musical, que ya te digo, yo lo entendía todo súper bien, y pues cantar canciones, y algún baile y tal, y yo me lo pasaba pipa. Y al año siguiente me dijo la profe, oye, escoge un instrumento, ¿no? Ya que estamos, ya que se te da bien todo esto. Y yo me acuerdo que a mi madre le pedí el violonchelo, en plan, no admitía otra cosa. Sí, te impusiste, ¿no? El violonchelo, punto y final. ¿Violonchelo o nada? Se metió entre cejas y no sé por qué, la verdad, no me acuerdo. No te o sea, acuerdas, ¿no? recuerdo que dije el violonchelo. Pero ya lo está, habías ¿no? visto ya en algún lado, ibas Sí, a ya conciertos lo había o- visto, pues supongo que en otros alumnos Ah, o... claro. No lo sé, yo me acuerdo, yo no sé de dónde aprendí, no recuerdo la primera vez que vi un violonchelo, ¿vale? Pero yo recuerdo que dije violonchelo y mi madre, no hombre, no, un violonchelo no, que eso es muy grande y tal, no sé qué, mejor un violín, Laura, o no sé, el piano o algo así y tal. Pues el Y- piano no es grande. No, espera. Ya, bueno. Claro, bueno, ya, igual no dijo el piano, igual dijo otra cosa. Pero claro, mi profe, la que me daba, la que empezó a darme clase de música, Sí. decía, no, si la niña quiere cello, vas a tener que ponerle cello. Y aquí estoy. y bueno, aquí estoy después de todo lo que pasó a continuación. Que es que empecé a dar clase con la profesora de cello de esa academia. Y bueno, a ver, digamos que no aprendí mucho con ella, o sea, no es que no me enseñara bien, porque no me acuerdo, o sea, sí que recuerdo de ella que era muy borde, que era muy seca conmigo. Como que no hubo feeling con No ella. hubo feeling con ella, no, como que era una persona muy seca, muy distante, no, todo lo contrario a la otra profesora que os digo, que era súper graciosa, súper cercana, súper cariñosa con todos los niños, era muy crack, de verdad, trabajando con niños. Pero esta otra profesora, pues bueno, sin más, pues lo que os digo, era como muy distante, muy... no sé. Y pues no me enseñó muy bien, pero bueno, yo seguí con el cello y tal hasta que llegó la edad de empezar el profesional, que es con 12 años, creo. Más o menos, algo Sí. así. Bueno, yo como Sí, soy de de 12 a diciembre, 14. 11, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. algo así. Yo estaría en sexto de primaria, imagino. Y mi madre dijo, bueno, pues va, que siga en el conservatorio, ¿no? Mejor. Y alguien le dijo, no, tal, mira, prueba a dar clase con este profesor, que es profesor de conservatorio profesional de Áviles. Y bueno, yo soy de Áviles, no lo he dicho. Y bueno, pues que te diga a ver cómo va tu nivel. Y básicamente este profesor me dijo que sí, que tenía mucho talento y tal, pero que tenía que empezar de cero porque no sabía coger el arco, no sabía sentarme bien y efectivamente tenía toda la razón, ¿no? Y entonces pues como que me empezó de cero. Sí que es verdad que el elemental lo hice en 3 años en vez de 4, pero claro, es que este señor tenía una técnica muy exigente, él era muy exigente en general. Y nada, y al final acabé el profesional con él súper bien, la verdad, y decidí seguir. Bueno, claro, antes de acabar el profesional me metí en musicología, pero bueno, aún así me fue muy bien y luego digo, bueno, pues me voy a Oviedo a estudiar. Y bueno, mi experiencia con el profesor de cello de Oviedo no fue nada buena, pero no por nada, sino porque él como persona y como profesor era malísimo. Como chelista era muy No bueno, por nada, no. No por nada. Pero- No, o sea, mi experiencia... No, pero no fue... Es que es verdad, o sea,
objetivamente era muy mal profesor. O sea, porque yo llegaba a clase y el señor como que, no sé, me hacía comentarios así como intentando herirme, en plan... Ostras. Ay, así es como te enseñaba tu profesor anterior, tal, no sé qué. Y yo en plan... tengo 21 años, ¿qué me estás contando? O sea, ¿podemos por favor dar clase y dejarnos de tonterías, ¿sabes? Claro, tú con 21 todavía. Hay gente que empieza... Bueno, yo empecé el superior con 15, eso no se cuenta. Pero gente que empieza incluso 17 y 18. Son edades muy tempranas como para saber contestarle desde la posición de un adulto a otro y adulto, simplemente ¿no? gestionar ese tipo de comentarios que son completamente hirientes. O sea, van a hacerte daño. Van a hacerte daño. Y claro, es lo que dicen, ¿no? Que... O sea, si yo hubiera entrado con 18 años mismamente, lo hubiera pasado fatal. Porque, claro, en ese centro todo el mundo se pensaba, va, como fulanito, que es mi profesor, ha ganado tantos premios, o ha tocado con no sé quién, o ha tenido una vida de instrumentista increíble, eso le da todo el derecho a tratarme como le da la gana. Claro. Y no es así. Pues no. Y no es así. O eso le convierte en un buen profesor, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y me hace mucha gracia el contraste de lo que estabas contando antes, de que te echaron de un sitio por decir que no eras graciosa, frente a esta gente que está dando clase insultándote, pero claro, como tienen una plaza pública, no hay Dios que les eche de ahí. Eso siempre lo he visto muy mal, el hecho de que, joder, una plaza para toda la vida, pues a lo mejor ha habido una época de tu vida en la que tú eras buen profesor y aportabas cosas a tus alumnos, pero los años pasan y 20 años después, a lo mejor lo único que haces es estar amargado y amargar la... Y obsoleto también, porque Claro, a veces obsoleto. pasa que yo, por ejemplo, estos profesores que tuve en profesional y en primero de superior eran bastante old school. Eran rusos los dos, entonces, claro, el concepto que tienen, bueno, es que el tema profe ruso, cualquiera que haya dado clase con un ruso me entiende. El mito, ¿no? Sí, o sea, son unos, todos los estereotipos se cumplen, ¿no? Bueno, a ver, no todos te tratan fatal, pero yo, en el caso del de Oviedo, era en plan, o sea, es que era ridículo, o sea... Es que no, tenía detalles y cosas, no sé, yo, por ejemplo, me acuerdo, una vez llegué, o sea, yo tenía clase de cámara justo antes de la de cello, pues la clase de cámara de 1:30 a 3 y la de cello de 3 a 5, una cosa así, no me acuerdo, ¿vale? El caso es que la clase de cámara estaba enfrente de la de cello, o sea, es que te lo juro, o sea, Vamos, que tú en esas 5 horas no te movías de ahí. No, o sea, yo vivía los viernes por la mañana en ese pasillo. Y yo me acuerdo, pues eso, un día salí 3 minutos tarde de clase de cámara y el tío me había llamado como 5 veces al móvil. En plan, ¿dónde estás? Y yo entrando por su puerta, en plan, ¿qué haces? Llamándome. Estoy ahí literalmente. Claro, y me decía, ¿por qué tú tarde y tal, no sé qué? Bueno, es que hablan así, ¿vale? ¿Por qué llegas tarde y tal, no sé qué? Y yo me quedaba en plan, ¿pero qué me estás contando? O sea, llego a menos 25 un día, o sea, relájate, ¿eh? Que queda... Y luego me decía, ala, me voy a administración y se iba media hora, se iba 1 hora y cuarto, se iba 40 minutos. Vete calentando, me decía yo, pues me ponía a estudiar, claro. Pues esta semana que no he estudiado tanto... Claro, aprovechaba. A ver, sí que es verdad que yo ese año no estaba dando el 100% de mí en cello, porque además lo estaba compaginando con cuarto de carrera. Claro. Entonces fue un año para mí, en ese sentido de cosas que hacer y de estudiar y tal, fue muy, muy chungo. Pero, oye, mira, lo superé y aprobé todo y con este señor me aprobó al final. Bueno, pues y bien. Y luego me mudé a Madrid por eso, porque dije, no me voy a quedar aquí, hombre, estamos locos. Dije, y nada, vine a Madrid y seguí con mi profe de profesional y luego me cambié, hice los 2 últimos años con Adolfo Gutiérrez Arenas, que muy buen profesor, encantada con él. Y me ha enseñado, pues, todo lo que me faltaba de que no me habían aportado mis profes anteriores, de pues aprender a estudiar, un poco reflexionar sobre lo que haces, no sé, ese tipo de cosas y no automatizar todo, en plan, tienes que tocar así. Es como, vale, tienes que tocar así, pero ¿por qué? ¿No? Y eso es muy interesante, la verdad, y me parece que eso es muy aplicable a las clases, o sea, cuando das clase. Claro. Es un poco la parte humana al final de todo el proceso, ¿no? Que no hay que olvidar que somos músicos, que no somos Máquinas. mecanógrafos o no somos atletas de élite, que es muy respetable también, claro, pero lo nuestro tiene una parte humana y una parte de sensibilidad que también hay que entrenar y que esas cosas no es hacer escalas y no es mover los dedos rápido, es otra cosa, ¿no? Requiere de cierto grado de reflexión, de cierto grado de... De profundidad también. Sí, exacto.
Me llama la atención esto de aprender a estudiar. ¿Qué quiere decir aprender a estudiar? Pues eso, lo que digo, que, claro, en el conservatorio se enseña mucho en plan, tienes que hacer esto así, y sí, o sea, en cierto grado es así, vale, ¿por qué tienes que estudiar escalas? Bueno, pues por aprender a identificar, Colocar. ubicar, exactamente, ubicar tus dedos o las notas en el mástil o las notas en el teclado, o no toco nada de viento, pero bueno, supongo que tendréis que hacer escalas por algo así, ¿no? Y hay como cosas básicas que, bueno, pero, o sea, realmente todo tiene una lógica. ¿Por qué hay que coger el arco así y no así? ¿O por qué hay que sentarse así? ¿O por qué tal? ¿No? Y todas esas cosas yo no me las había planteado hasta mis últimos años de superior, que fue cuando aprendí a estudiar realmente. Aprendí a, vale, este pasaje hay que hacerlo así. ¿Cómo lo quieres hacer? Que eso es lo primero que me preguntaba en ese momento mi profesor, ¿no? Que es algo que al final interioricé, pero al principio era en plan de, no, esto hay que hacerlo así. Y aquí hay que vibrar mucho, y esto hay que hacer esta digitación, claro. Y es como, claro, y preguntarse el por qué. Y eso me ha llenado mucho, la verdad, y me ha hecho crecer un montón como instrumentista y también como persona y pedagoga al final, o sea, bueno, profe al final, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces eso, aprender a estudiar es, pues eso, preguntarse por qué estás haciendo las cosas y la lógica de todos los, bueno, en caso de instrumentista, movimientos que haces para llegar al resultado sonoro que tú quieres llegar, porque al final, también me decía Adolfo, ¿quieres ser chelista o quieres ser músico? Me hace mucha gracia esa pregunta porque es como, claro, es que, o sea, mucha gente se piensa que tocar el cello es hacer barbaridades ahí, triple salto mortal con tus dedos ahí en posiciones altísimas, tal, no sé qué. Y, oye, está muy bien, es muy impresionante, la verdad, o sacar un sonido muy profundo, o muy brillante, o muy tal, pero al final es como, la música es un lenguaje. Si todos habláramos en plan con el mismo tono todas las palabras, sin hacer hincapié en las preguntas o afirmaciones o negaciones o tal, no se entendería la mitad de lo que queremos transmitir. Eso ¿no? es, lo que importa es la transmisión de la idea que está proponiendo el La idea compositor. musical. Exactamente. La idea musical. Sí, tú Sí, haces... por eso se llama así el podcast. Exacto. Sí, pero al final estamos de acuerdo en eso, que creemos Sí. que lo que importa es lo que hay detrás de la música, no la música en sí, la partitura, el papel o las escalitas o las cosas, sino realmente qué estás intentando decir y cómo lo estás intentando decir. Y para eso lo que importa es el fraseo, para eso lo que importa es cómo enfocas precisamente esa música, ese movimiento. Y el esa estudio obra. también, en realidad, Claro, tiene pero mucho que porque ver con eso. el estudio es precisamente lo que después te lleva a tocar El de cierta camino forma. hasta, ¿no? Claro. Claro, a mí me gusta mucho ver el tiempo que dedico en la cabina de ensayo o en mi casa tocando como lo que está sentando las bases para lo que después va a pasar encima de un escenario. O sea, lo que pasa encima de un escenario es la consecuencia directa de cómo estoy estudiando. Y si yo estoy estudiando mecánicamente y aburrido y qué pereza ponerme a tocar y no sé qué, eso después va a hacer que yo me suba al escenario y lo que voy a transmitir es eso. Sin embargo, si realmente me pongo delante de la partitura y digo, vale, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué idea hay detrás? ¿Qué quieres decir y entender lo que quieres decir? Porque claro, no es fácil. O sea, no es fácil esta idea, transmitir la idea musical, no es fácil. Porque tú puedes querer decir algo y otra persona lo entiende. Y nos pasa hablando también. Sí, totalmente. Entonces... Se me ha ido lo que me ha dicho. ¿Crees que a ti la musicología te ha ayudado a entender mejor? Bueno. Porque, a ver, yo no he estudiado musicología, sí que quería hacerlo, lo que pasa es que el año que yo me presenté saqué un 9 en las pruebas de acceso, no sé qué, o sea, estaba clarísimo que iba a entrar, fui la única que aprobó, entonces no sacaron plazas porque... Esto en Mallorca. Sí, en Baleares. Luego el año siguiente ya sí, pero ya me pillaba tarde, yo estaba fuera y ya no lo hice. Pero precisamente a mí me gustaba mucho la historia de la música y tal, por eso también me interesó. Y me parecía que era un súper complemento. O sea, todas las asignaturas aportan, ¿no? Pero es que la historia de la música está tan vinculada, y sobre todo si tienes un buen profesor, a todo el mundo de la interpretación y de precisamente eso, qué quieres sacar de cada obra, de cada estilo, de cada... Claro. A ver, la musicología es que me ha ayudado muchísimo. Pero, o sea, no tanto en el sentido del conocimiento, sino como decía antes, ¿no? En el campo de... es una carrera de humanidades, al fin y al cabo, o se relaciona mucho con humanidades. O sea, que al final la música se relaciona con matemáticas, con sociología, con un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que, no sé, me ha ayudado a entender muchas cosas. Pues, por ejemplo, yo veo mucho en el mundo de la música clásica
que como que, por ejemplo, pues que, por ejemplo, la idea de la música es un lenguaje universal. Y yo me acuerdo de una clase que tuve en musicología en Oviedo, en la carrera, que debatimos sobre eso. Y llegamos a la conclusión de si tú pones en un pueblo de, yo qué sé, China, una aldea perdida en China, el área de Bach, yo qué sé, no se van a poner a llorar. Van a decir, vale, crack, ¿qué me estás contando? No lo van a entender realmente. Claro, porque al final la música es un proceso cultural. Totalmente. Completamente. Claro, dependiendo Completamente. según el espacio geográfico, según el tiempo. Entonces, claro, me hizo entender un montón de cosas que tenía como muy dentro, en plan, no, Bach es mejor que Mendelssohn, yo qué sé, o cosas así, que es como, es que realmente la música, claro, entendí que la música es completamente subjetiva. Y es heredado. Muchas veces lo que te gusta no es lo que a ti te También. gustaría que te gustase, sí, puedo ser Exactamente. redundante, No, sino no. simplemente algo que has vivido, que te has nutrido de ello por el entorno, por el contexto en el que has nacido Y por la educación que has y por la recibido. educación que has Por la recibido, educación que has porque recibido. incluso gente coetánea puede tener una visión de la música completamente distinta, y a que a mí me apasione cierto tipo de música, que a otra persona se la pones y dice, uy, qué aburrimiento esto, ponme cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Pero sí, es muy curioso cómo nuestra percepción depende muchísimo del entorno y no tanto de lo que... Porque claro, muchas veces hay como este elitismo de decir, no, yo es que soy mejor Claro. porque escucho no sé qué. Pues a lo mejor simplemente es que lo has vivido en casa. O a mí me revienta, perdón por la expresión, pero me revienta la gente que dice, no, es que la música de hoy en día tal es una mierda, porque la música de los 80 y de los 70. Y es como, ¿tú te Ya no crees? se hace la música que se hacía, ¿no? Exactamente, mira, es que ese argumento me tienes como, a ver, ¿de qué 80 estamos hablando? Porque si es de 1880 yo estoy muy de acuerdo contigo, pero si es de 1900, o sea, ¿tú te crees que la gente de tu edad, en tu generación, opinaba que la música de tu tiempo era increíble? No, pues por ahí voy, ¿sabes? Que al final es que la música no es en plan, no, es que es esto, esto y esto. Pero es que hay un fragmento, creo que de Sócrates transcrito por Platón o algo así, que dice que los jóvenes estaban perdidísimos en la vida, que el mundo iba a fracasar sí. con ellos. ¿Y esto cuántos años hace? Y seguimos con las vivos. mismas frases, ¿no? Seguimos vivos ya, pues claro. Que la pues, música corrompe a las juventudes, estas cosas. no, es que la música hoy en día es muy misógina. Perdona, y Tosca, por ejemplo. Claro, o Carmen. cógete cualquier ópera. O sea, tan contentos yendo a ver Carmen al Teatro Real, pero eso no es misógino, ¿no? No es No, misógino eso que está se genial. carguen a todas y cada una de las protagonistas. A ver, por favor. Entonces, hay que tener cierto criterio a la hora de hablar de música y no se puede... O sea, hay muchos argumentos... Muy sesgados, ¿no? Que se sostienen con pinzas. También. No, o sea, pues eso, yo a mí me hace mucha gracia lo de la música, un lenguaje universal. No, no porque al igual que el castellano no es un lenguaje universal, porque habrá muchos millones de personas que no te entiendan hablar castellano, Claro. ¿sabes? O al revés, o yo qué sé, gente de Checoslovaquia, yo qué sé, pues que te habla y no lo entiende. Sí, y así, ¿no? total. Entonces, no sé. Es una locura todo este mundo porque nos damos cuenta en realidad, igual me voy a ir un poco de rosca, pero Uy, nos uy, damos uy. cuenta de lo poco importante que es lo que hacemos si no es dependiente de un público o de una sociedad que lo avale. Me refiero, la música tiene validez en tanto que hay una persona disfrutando de ella Sí. o utilizándola para algo. Pero en el momento en el que no, y yo creo que es a lo que cada vez tiende más la música clásica, a conectar menos con el público masivo, ¿no? Porque el público masivo busca otra cosa muy distinta. A ver, pero es que también es lógico, por lo que hablábamos antes, es lógico que no te guste la música que hizo un señor hace 300 años. Porque no te vas a sentir identificado con ella, porque no has vivido su tiempo, no has vivido su cultura, no has vivido la época en la que pues, se llevaban esas cosas, en la que te educaron, que Claro. tenías que... No, y que además la música de hace 300 años que escuchamos ahora seguramente no suena igual que como sonaba en También, aquellas, eso es otro- no estamos eso es en el otro mismo melón. entorno. Incluso o sea, a nivel armónico la escuchamos distinto, porque acordes que antes se utilizaban Sí. de una forma muy sorpresiva, como para causar revuelo o para decir, uy, ¿qué ha hecho este? Ahora Para nos generar parece interés.
extremadamente Una normal. disonancia muy leve, una Claro, cosa- Claro. ya lo tenemos afectivizado. Y todo el tema de la afinación, cómo escuchamos, o sea que, bueno, no sé, hay como una teoría que dice que cada vez la afinación va subiendo más Sí, y más y sí, más, sí, ¿no? sí. Y eso es por algo también. Entonces, Hombre, los materiales de los instrumentos también afectan. Antes no eran tan rígidos ni podían permitir afinarlos tan... Claro. Bueno, por ejemplo, en el piano mismo pasa, ¿no? Que cuando se empiezan a introducir ya metales y otras estructuras más rígidas, más Claro. potentes, las cuerdas no son tan endebles como antes, pues se pueden estirar más, se puede... ya. Supongo que eso también afecta. No Claro. sé si es lo único motivo, pero... Pero a lo que voy es que el problema de la música clásica también es verdad que llevamos haciendo el mismo ritual de concierto desde Beethoven, Claro. ¿sabes? O sea, lo de ir, claro, no es lo mismo ir a un concierto de, yo qué sé, Taylor Swift ahora, ¿no? Que se llama mucho Taylor Swift, que estás ahí saltando, bailando, tal, Claro. chillando, tal, no sé qué, que ir a estar con el pico cerrado 2 horas escuchando una sinfonía de Mahler así. O sea, me refiero que a mí me encanta Mahler, por decir uno, vaya. Sí, sí. O Sostakovich, o no lo sé. Pero claro, es que yo entiendo que haya gente que no conecte con eso, porque Claro. conecta con otra cosa, porque, no sé, vivimos en una era como muy frenética, muy de mucha actividad, de mucho movimiento, móvil, tele, yo qué sé, Estímulos por todos lados. estímulos, ¿no? Y es que es normal que Claro. haya, que una vía de escape sea esa. Claro, ¿qué pasa? Que la música clásica o la música académica, ¿no? Que nos gusta decir los musicólogos. La música culta. La música culta es Otro de horrible, estos sí que suena mal. Mira, no me gusta nada, es como culta, bueno, claro, Claro, es que tú escuchas música de cultos, ¿no? Perdona. eres culto, no, pero es gracioso, eres culto, ergo tienes una posición social más alta, Claro. entonces eso quiere decir que tienes una situación económica más alta, ¿no? Claro. Y no siempre es así, hay gente muy culta y hay gente muy cateta que tiene mucha pasta, bueno. Sí. Sí, eso yo Está creo muy que- mal repartido el mundo. No, pero me hace mucha gracia lo de asociar, claro, al final asociamos a ópera, música culta, tal, gente que va muy bien vestida a la ópera, ¿no? Yo tengo de invitar a mis amigos a la ópera, pues a lo mejor que me han dado entradas para el preestreno o que hay entradas reducidas, tal, Sí, venir. sí, sí. Pero hay que vestir bien, ¿no? Pero que- puedo ir en que me- vaqueros. Claro, puedo ir en vaqueros. A o mí sea, me ha pasado de ir a la ópera en vaqueros porque ese día me han dado las entradas a las 2 horas de tener que ir y decir, mira, no me da tiempo a cambiarme ni nada, sentirme sucia. De decir, es que estoy yendo a la ópera en vaqueros, ¿cómo puedo ser más desgraciada? no, o incluso al Auditorio Nacional me lo han llegado a preguntar. A Yo ver, al Auditorio Nacional he ido en chándal. ¿En chándal? tranquilísimo. Y yo no he ha ido pasado con nada. pintas también al Auditorio Nacional. No pasa nada, nadie te va a decir nada, pero... Las cosas han cambiado mucho y lo que antes se veía como un ritual de socialización para las élites, hoy en día lo hemos conquistado. Hombre, y... hace como, yo qué sé, igual digo una burrada, pero 50 años, 60, no sé, la gente se vestía bien para coger un avión. Porque era Ostras. el evento. Coger el avión. Y ahora, Ya. Qué guay. jolín, ahora el avión, Bueno, hay cuanto gente que más coge 2 cómodo aviones vayas, al día, mejor. ¿sabes? Te digo. Por eso, claro, es que antes era una cosa mucho más Claro. especial. Claro, las cosas Pero- poco a poco se normalizan y eso hace pues que sean accesibles a todo el mundo, que yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que una persona culta puede ser una persona que no ha tenido medios perfectamente, o sea, son cosas que hoy en día no están relacionadas, que a lo mejor hace 50 años sí, porque el tener medios implicaba que pudieras Claro. estudiar, si no, no podías. Sí, el conocimiento ahora creo que está mucho más al alcance de... Eso es. Y de eso es una cualquiera, en suerte y cierto creo modo. que tenemos que aprovecharlo, Sí, que muchas total. veces vemos solo la problemática de todo el tema de redes sociales o de internet, que Mm. es todo buscando la inmediatez, el estímulo, y no nos damos cuenta de que tenemos en el bolsillo una fuente de conocimiento Mm. infinita y que tenemos acceso, por ejemplo, hablando de música clásica, a grabaciones de los grandes maestros a Sí, nivel histórico. sí, sí. Eso es algo que, jolín, nos da una oportunidad y una ventaja a la hora de aprender, a la hora de llevar ese proceso de aprendizaje, que es Total. bestial. Que es Total, bestial. mira, hablando de esto de que no sabemos realmente cómo sonaba la música hace 200... Antes de la grabación, claro. Claro, Claro. sí. Hay audios en YouTube, bueno, vídeos con fotos. O sea, lo interesante es el audio, ¿vale? Típicos de 2005 o 2010. No es por eso, es porque hay grabaciones de Brahms tocando su danza húngara, no rapsodia, es danza húngara, ¿no? Sí. Sí. Su danza húngara, la típica. En plan, a ver, se oye fatal. O sea, se oye ¿Pero qué es esto que lamentable. lo grababan con una especie de rodillo? ¿Puede ser? Sí, el que grababan con el primer
soy musicóloga y no sé decir esto. Fonógrafo, el que era de cera. Sí. Que se oía fatal. Que era una especie de rodillo. Sí, eso. Sí. Con eso, hay una grabación de Brahms y luego hay una grabación de Joseph Joachim, bueno, creo que se dice así, Sí. el violinista que era su amigo, Sí, ¿no? sí. Tocando el violín. Y de Sarasate creo que también hay Me grabación. suena, me suena mucho. Es que no sé si era de Sarasate o alguien Pero así tengo de la entendido época. que este tipo de aparatos no eran del todo fiables. Ya, no, Porque hombre, no como lo que son. hacían una... O Se sea, un comi- poco lo que les daba la gana. No, pero para ver pues- ciertos caracteres o cierta... A eso voy. Sí. Lo interesante, sobre todo en el tema de los violinistas, me llamó mucho la atención que sonaban muchísimos glisandos. Más que vibratos. Wow. Claro, y ahora no, Brahms es mucho vibrato. No, Tchaikovsky, vibrato, tal. Bueno, yo hablo desde el punto de vista de cuerda. Sí. Mucho vibrato, tal. Y los oías y era todo. ¿Sabes? En plan, o sea, quedaba expresivo. Claro, no es fiable. Lo que dices, se oye fatal. Bueno. Con mucho ruido. Y seguro que a lo mejor vibraban o es que, claro, esa es la cosa. Claro, hasta dónde chunga. sabemos, ¿no? Claro, que habría que hacer un estudio de comparación de cómo sonaría. Hoy en día si grabamos con eso, entonces hacer un estudio y con la cantidad de avance tecnológico que tenemos, yo creo que se podría llegar, yo creo, pero sin ningún tipo de argumento Hombre, fiable. también tiene que haber presupuesto y ganas, ¿eh? Eso, Porque eso, ahí eso, hay eso. otro Eso tema es otro que hay tema. que superarlo. Pero bueno, el caso es que llama mucho la atención. Uy, que me cargo esto. Llama mucho la atención que pues eso, que no suena para nada como tú te lo esperabas. Y luego, pues eso, las danzas húngaras de Brahms lo ves a él cantando por encima. O sea, se le oye cantando por encima y no sé qué otro detalle había también que llamaba muchísimo la atención. Sí, es muy curioso cómo pensamos que interpretar bien a un compositor es hacer esto y esto, y al final son cosas que incluso las hemos tergiversado a lo largo Sí, que de nos años parecerían de incluso historia. incorrectas, ¿no? Claro, y esto es un proceso de evolución que es como, claro, a eso voy que es muy peligroso afirmar ciertas cosas, ¿no? Afirmar cómo sonaba tal cosa antiguamente, Totalmente, o incluso totalmente. lo que hablamos antes de dar clase, ¿no? Es que esto se hace así, es que esto se hace así y tal, es muy peligroso y hay que reflexionar muy bien hasta a qué objetivo quieres llegar y realmente no es que las cosas se hagan de esta manera, realmente es que en la música, de eso se trata la música, es un proceso evolutivo que Claro. acompaña la historia de la sociedad, la historia de la cultura, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que tienes que pensar es qué quiero hacer. Tomar tu decisión interpretativa en ese Exactamente, momento. si eres Eso es. músico, pues haz música. Si Claro. eres historiador, pues haz historia, ¿no? O sea, haz historia, me refiero. Historia. Ser el protagonista de tu vida. Me refiero que investiga sobre lo Claro. que pudo haber sido, pero claro, al final, eso te lo dirá cualquier filósofo, la historia tampoco es real. No, claro. No hay hechos objetivos o Es muy difícil Es tener muy una difícil. versión objetiva de las Claro. cosas en general, sí. Ujú. Y también creo que hoy en día estamos yendo mucho hacia una dirección de que todo está como muy compartimentado, ¿no? Tú vas al médico y es el especialista de digestivo, pero no le hables de, yo qué sé, microbiota en otro tipo de aparato que no sea el digestivo, porque ya se le va del conocimiento. colapso. Sí. Y claro, al final el cuerpo humano es uno, y es por poner un ejemplo, pero con las disciplinas estas que pueden ir relacionadas, es que es todo lo mismo. O sea, tú puedes hacer una investigación en musicología muy potente, pero si no tienes fuentes de historia, fuentes de Uf, sí. todo tipo de Se disciplinas, sufre mucho. es que estás muy corta, o sea, muy, no sé, muy Estás siendo peor encajetado, ¿no? profesional al final. Pienso que muchas veces... Que la especialización está muy bien. Oye, es No, importante pero- también, pero Pero partiendo desde un punto de vista generalista, Más yo holístico, creo, quizás, porque, ¿no? claro. Hombre, a ver, el musicólogo, bueno, al igual que el historiador, o sea, lo que hay que hacer es, si no tienes fuentes, tienes que recurrir a lo que tengas. Y, o sea, no se trata de que entonces ya, como no tenemos fuentes, pues pues ya no vale para nada. No, claro que no. No, al revés, o sea, los musicólogos lo que hacemos, me incluyo también, Claro. es, jolín, que faltan fuentes de aquí, pues puedes hacer, investigación de campo, de ir a buscar tal, no sé qué, o también puedes, jolín, buscar desde otra forma, desde otra perspectiva, y eso es lo que hace... Jolín, eso es lo que hace interesante también en parte la musicología, en plan, vale, no sabemos lo que hay, pero podemos tener hipótesis. Claro. Podemos buscar a ver qué soluciones puede haber o qué posibilidades Sí. hay de que esto fuera así o asá, ¿no? O abordarlo desde otra perspectiva, desde otro campo, quizá. Claro, sí, y por eso es muy importante, que bueno, estuve el otro día leyendo artículos sobre esto, es muy importante recurrir a otros campos, al Claro. campo de la sociología, de la antropología, Ajá. de la historia, sobre todo de letras, de la filosofía, por supuesto, ¿no? Y al final todo está conectado, entonces
pues de una forma u otra, pues es lo que dices, o sea, si no has estado ahí viéndolo o escuchándolo, no lo vas a saber nunca jamás, te pongas como te pongas. Pero bueno, puedes establecer hipótesis, puedes llegar a ciertas conclusiones y afirmar ciertas cosas, ¿no? Que luego, claro, luego se ven problemáticas y luego hay otros puntos de vista que te van a rebatir ese argumento y tal. Sí, y pero eso eso al final hace que se enriquezca y que se es la ciencia. desarrolle, eso es. Buen resumen. Oye. ¿Y Sí. tú qué tienes la perspectiva esta de la musicología? Bueno, desde tu punto de vista, ya sabemos que no es objetivo nada, pero bueno, ¿qué opinas del panorama actual de la música, vamos a llamarla culta, por llamarla de alguna forma? Porque sí que es verdad que si ya bien había un poco de escisión en cuanto al público y la música de tradición culta, por llamarla de alguna forma, insisto, Sí. hace años, creo que cada vez, bueno, en mi opinión, que ya te digo que esto es, cada uno pensará lo que quiera, se está haciendo mayor esta brecha. O sea, cada vez hay menos entendimiento, quizás, de este tipo de música por parte del público general. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué nos puedes aportar? A ver, sí, pues opino que sí que es verdad que hay una masificación musical. En plan, está los que les gusta el pop, los que les gusta el reggaetón, y esos son como lo más... Las dos Españas. Las dos Españas, sí, es verdad. Hombre, hay más, evidentemente hay gente que escucha rap, hay gente que escucha pues también música folk, hay de todo, o sea, no es justo encasillar a una persona en escucha esto, escucha lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que el problema ahí, el responsable son los medios, yo creo. Porque al final, pues, con todo esto, claro, ahora, antes era la radio, y en la radio, pues, no sé, tendrías X opciones, pues que ahora tienes el móvil, con lo de las cookies y con lo de no sé qué, y al final, como que de una manera u otra, si tú no te obligas a yo qué sé, buscar... otras formas de no formas de escuchar música, pero escuchar otra música, o me interesa esto, o si tú no te propones la cosa de o no te pica la curiosidad de voy a escuchar otra cosa que no sea estos músicos que me gustan, pues al final como que los medios te van a te van medios, dirigiendo, sí, ¿no? la electrónica, ¿sabes? El algoritmo se entrena, entonces al final Eso es, yo creo que te el enseña algoritmo... lo que tú quieres escuchar o lo que opina que quieres escuchar, que al final seguramente eso se corresponde a tu instinto más primario. Lo primero que te sale escuchar, ¿no? También ¿Qué te quieres mete un escuchar? poco Esto. lo que le da la gana a veces, ¿eh? Yo que he puesto alguna vez el modo este aleatorio de Spotify, Sí. yo qué sé, le pones una sonata para piano, yo qué sé, cualquier cosa así del siglo XIX o algo así muy, Sí. muy típico, ¿no? Y de repente te empieza a saltar, que si los Beatles, que si Camilo, que si no sé qué, y dices, a ver, yo no estaba por ese siglo. Igual esto... Ya ves, tienes que hacer tu playlist Y al especializada. final, si miras, pues son canciones que están en el top 1 en ese momento, que las está escuchando muchísima gente de repente. A ver, que está bien que una persona quiera escuchar siempre lo mismo, o sea, me parece fantástico, pero claro, eso no depende de la propia persona, depende de... Claro, hay también mucha educación ahí detrás, ¿no? Hay educación y hay, pues lo que digo, masificación, hay empresas y hay entidades que les interesa a lo mejor que tú escuches esto y no escuches tanto lo otro, pues porque ahora se está produciendo la música de Camilo, la música de Beyoncé, ¿sabes? Entonces, eso es lo que va a dar dinero y yo creo que Mendelssohn no da tanto dinero, ¿sabes? O compositores muertos, ¿sabes? O sea, y entre eso y lo que decía antes de, pues, claro que la gente no se va a sentir identificada con música que se compuso hace 200, 300 años, porque no toca, porque al igual que tú no te sientes identificado con eso, pues una persona de dentro de 200 años no se va a sentir identificada con la música de Camilo, ¿sabes? O la de Taylor Swift o la de... ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión, que al final... ¿Hasta qué punto controlamos lo que podemos escuchar, no? Que sí que es verdad que tenemos mucho más acceso y tal, pero claro... También muy condicionado. Eso, muy condicionado, ¿no? Porque al final, jolín, hay mucho control vivimos con el móvil, esto es así. Hoy en día dependemos del móvil para muchas cosas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo individual muy grande salir de ahí y... pues no caer en lo que te propone pues el Spotify o el Instagram o YouTube misma. Claro, y nosotros porque nos dedicamos a ello, pero una persona que tiene intereses ajenos a esto, que a lo mejor está enfocada en la ciencia o en cualquier otro tipo de área de conocimiento,
quizá llegue a su casa y no le apetece ponerse a pensar, ay, ¿qué voy a escuchar hoy? No sé si os habéis fijado, hay listas de estas que ya te proponen la propia aplicación para limpiar la casa. Sí, mood para de relax, domingo, para de estudiar. fiesta, no sé qué. Entonces tú Sí, ya de le das ahí, entrenar, venga, va, ponme música. Y te pone lo que a él le da Sí. la gana ponerte y seguro que, Y que te, es de te forma quita esa aleatoria. decisión, te facilita en cierta forma esa decisión. Eso es verdad. Que a lo mejor también tiene algo de sentido porque quizá ese algoritmo se haya entrenado con muchísimas personas y haya visto que para entrenar a la mayor parte de la población le interesa este tipo de música o para limpiar este tipo de música. Claro, o que funciona y exacto, va por estadística, supongo, ¿no? Sí, se está democratizando mucho, pero no deja de ser algo muy subjetivo, ¿no? Ya. Si estamos llevando a la objetividad algo que es plenamente Claro, es que subjetivo. hay gente que para entrenar, por ejemplo, se pone, pues eso, reggaetón, hay gente que se pone banda sonora y hay gente que se pone Hannah Montana. Y es perfectamente válido, todas. Claro, entonces, claro, pero es que tú vas al gym y no te van a poner Hannah Montana, te van a poner reggaetonazo, te van a poner techno o algo del Claro. palo. Hablando de cosas que no dan dinero, que lo decías antes, La música, por ejemplo. Otro podcast más hablando de cosas que no dan dinero. otro más. Vaya. No, he sacado el tema porque, bueno, yo me acuerdo que de hecho te conocí porque dimos un concierto de música de mujeres compositoras. Sí. Y bueno, me llamó especialmente la atención cuando empezábamos a ensayar y tal con Gala, con nuestra compañera de violín, porque tú sabes mucho, o sea, me llamó la atención que me parece que dentro del mundillo tú sabes mucho de mujeres compositoras. No sé si es por interés propio. Sí, es por interés. Hombre, entiendo que sí. También supongo que el hecho de estudiar musicología te da Sí. también más visión de esto que si simplemente estudias interpretación. Pero no sé, creo que tienes mucho que aportar de este tema. A ver, es que el tema música de mujeres me parece precioso porque, claro, yo personalmente, y me imagino que la gente de mi generación también, crecí pensando que no había mujeres compositoras. O sea, que no existían, o que existían igual 2 o 3, pero que las conocía... Total. Y no es así. Y en musicología en Oviedo descubrí que no era así, que había muchísimas. Y sigo descubriendo más, cada vez más y más y más. Y pues no se trata de que no pudieran hacer música o que no fueran capaces, sino que fueron completamente silenciadas. ¿Sabes? Entonces la historia, que no es objetiva, ya hemos dicho, la silenció, las omitió del listado de gente importante. O de gente que hizo cosas. Y eso jolín, como que me impactó mucho porque es como, jolín, ahí fuera hay música increíble que no sé, que está por descubrir y que está por escuchar. ¿Qué pasa? Que al final, como has crecido escuchando Beethoven, escuchando Mozart, etcétera, pues como que formalizan unos estándares o unos cánones que son automáticamente los que te van a gustar, porque lo llevo escuchando toda la vida. Claro. Claro. Que bueno, así funciona un poco el pop, ¿no? Y Sí, el reggaetón sí, y sí, todo, en base a estimularte como tú conoces, o sea, darte lo que ya conoces, Sí, que al sí. final nos genera más Se placer retroalimenta. que lo desconocido. Pero aún así es como merece la pena investigar en este campo jolín, me acuerdo que no lo llegamos a tocar, pero que ensayamos el trío de Mi Beach Sí. y me encanta ese trío, de verdad. O sea, ese trío con piano me parece increíble, el tercer movimiento es precioso y jolín, dije, si esta señora, o sea, si la música de esta señora me está gustando, pues eso, lo que digo, o sea, tiene que haber música ahí fuera que debería la gente conocer. Si te gusta este campo de la música clásica. Bueno, y si no también, ¿sabes? Darle una oportunidad a todo esto. Y nada, sí. O sea, sí que es verdad que hubo un incentivo pues eso, en la universidad, pero luego a mí no sé, me pica la curiosidad de descubrir cada vez más y más. Y hay cosas increíbles. ¿Y alguna recomendación de compositoras que Buah, sean muchas. poco conocidas? Muchas. Las que quieras. Pues mira, ahora estaba pensando en Dora Pejacevic, creo que se pronuncia así. Que ahora, no me preguntes de dónde era del este de Europa seguro, pero... Sí, de Cuenca no era. No era de Cuenca, no. Que tiene una sonata para violonchelo y piano muy, muy guay, muy bonita, muy romántica también. Amy Beach, también la recomiendo un montón. ¿Quién más? Ay, no sé, me están saliendo muchas en la cabeza. Bueno, iba a poner luego al final... Eso, no adelantemos aquí. Vale, ok. Es sorpresa, entonces. Dora Pejacevic, ¿qué más? María Luisa Chevalier, que era, bueno, compositora, aunque era de origen francés, era española. ¿Quién más? Ethel Smith. Bueno, Florence Price,
que era una señora afroamericana, que ríete tú de Aaron Copland y ríete tú de este... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidan todos los nombres, Jolín. Del de Rhapsody in Blue, ¿cómo se llama? De Gershwin. De Gershwin, es que me salía Bernstein, no, Gershwin. No, Ríete bueno, tú de Gershwin y pareciditos. de Copland, que esta tía tiene unas sinfonías increíbles, creo que tiene 4 sinfonías. Pero bueno, tiene mucha más obra, claro. Y bueno, así de momento que se me ocurran, o sea, hay muchísimas más, te lo juro, o sea... ¿Dónde están estas partituras? Hombre, pues en muchos sitios, la verdad. No, pero me refiero, tú te vas a cualquier tienda de música, de partituras, y... Hombre, claro, no. Ahora que hay internet, pues sí que se puede encontrar por internet. Hay De mucho hecho, digitalizado, ¿no? En realidad. sí, hay mucho digitalizado, pero sí que es verdad que hay mucho con un acceso muy restringido. muy restringido. Sí, de hecho, mira, creo que era esta Alba Rosa Vietor. No sé, es que tengo un proyecto con un amigo que también queremos recuperar obras de mujeres. Qué chulo. Sí, y tenemos unas cuantas ahí, tenemos a Laura Netzel, tenemos a Alba Rosa Vietor también, obras increíbles. Tenemos, bueno, es que tenemos a la persona que va a decir después que no voy a decir ahora. Aquí el misterio del podcast, quédense hasta el final. Bueno, tenemos así unas cuantas y sí que es verdad que, a ver, claro, tiramos por lo que es accesible, pero había algunas que creo que tenemos, bueno, vamos a tener que cambiar por inaccesibilidad o partituras demasiado caras, ¿no? Ya. Porque a lo mejor lo tienen en una tienda de... por ejemplo, la Bosmans, que la llamamos. Henriette, creo que es Bosmans. Que era de Ámsterdam, ¿vale? También obra increíble, como rollo romántico, como, pero muy oscuro, muy guay, muy guay. Creo que era un trío que tiene ella con piano, que lo vamos a tener que cambiar porque es que no encontramos una partitura por menos de 50 euros. Si lo sabéis, decidme. Si tenéis una un poco más barata, decidme. En los comentarios, ¿no? En los comentarios. Sí que es verdad que, claro, son proyectos en los que tú, claro, tienes que tocar música con la que te sientes identificada o identificado, pero claro, si no hay acceso, entonces se dificulta más, Claro. pero claro, no es lo mismo tocar esto que el trío no sé cuánto de Brahms, que tienes 78 ediciones diferentes, Y lo tienes en internet gratis en en la PDF. tienda de confianza de música. Claro. Y eso es una vergüenza, o sea, bueno, una vergüenza. Es normal que pase porque si han sido silenciadas, pues no va a querer escucharlas ni Peter de momento, porque la gente se conforma con lo que tiene. Entonces, Pero bueno, el esto negocio lo no estoy se diciendo un poco edita, no- hater. Claro, o no interesa editar porque a lo mejor no vende porque no se conoce. Claro, claro, es como la pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente. Sí, bueno, pero eso es un poco también nuestra labor, ¿no? El dar a conocer, el descubrir. Hombre, pues la verdad es que os animo y estaría genial. Os animo a hacerlo. Es que es lo que tú decías, yo qué sé, si fuera que no había mujeres compositoras, que no escribían, que realmente, pues como no tenían formación, las obras no merecían la pena, pues dices, bueno, pues es comprensible, ¿no? Pero es que habiéndolo, ¿cómo puede ser que nos estamos perdiendo un, ¿qué? 40% de... Bueno, a ver, igual he Vete a sido muy saber. optimista, pero... Vete a saber, claro, es que No se sabemos sabe. ni Yo, siquiera- por ejemplo, mira, ahora esta semana estoy trabajando en, bueno, un proyecto que tengo que hacer en la universidad y estaba consultando la autora de una de las obras sobre las que tengo que trabajar. Y hay una lista de compositoras, ¿vale? Que salió en 2008, 2009, que es de compositoras españolas e iberoamericanas, o que tengan conexión, pues, con países latinoamericanos o con España, ¿no? Y esta señora no sale en esa lista. Vale, es una lista de hace... ¿qué? 2008, que fue hace 15 años, 14 años. Mejor no no más, pensarlo, ¿eh? 16 años, bueno, por ahí. Pero claro, es que es como, jolín, esta lista tampoco era la última, ¿sabes? Entonces sigue habiendo más, siguen saliendo más. Y eso. Ah, bueno, otra compositora que no he dicho, María de Pablos, que tiene obras increíbles, tiene un cuarteto de cuerda llamado Sonata Romántica, que es súper chulo, la verdad, también merece mucho la pena escucharlo. Hay grabaciones y partituras. No tantas como de otros cuartetos de cuerda, evidentemente, pero... Pues que vamos con las preguntas fijadas. ¿Te Pues toca acuerdas de ya. cuáles son?
Porque claro, estamos aquí sin guión y luego pues pensar en lo que tenemos que decir. Luego se nos va. Seguro que hay algo más que teníamos que hablar contigo, de decir, es que esto le tenemos que... Y luego no, pero bueno, yo creo que podemos hacer segunda podremos versión sacar... en un sí, futuro. sí, claro que sí. Muy bien, pues vamos con la pregunta del último invitado. Eso es. La pregunta de José Luis Bueno, el director de la banda de Getafe. Uh-huh. Que ya te hemos preguntado cuál era tu peor experiencia con la música, ahora toca la mejor. Mi mejor experiencia con la música. Pues... A ver, también varias. Como las peores también. También ha habido muchos momentos guays. Mira, como instrumentista se me ocurre uno que fue muy chulo y fue la oportunidad, bueno, en un curso, ¿vale? Al que me apunté para dar clase con Robert Cohen. En el propio programa del curso, todos los alumnos teníamos que hacer orquesta, además de las clases de instrumento o lo que fuera. Uh-huh. Una de las obras que interpretamos la orquesta que se hizo en ese curso fue el concierto para violonchelo de Elgar y acompañamos a mi profe, que era mi profe en ese curso, Robert Cohen. Y fue muy muy guay, la verdad, Es una obra muy chula además. Es muy chulo y sí, tiene muchísimas cosas súper interesantes. Y cómo él conectaba con la orquesta y cómo él dialogaba con la orquesta, me moló un montón, la verdad. Fue una experiencia súper súper chula, muy enriquecedora. Y claro, como intérprete, bueno, también una muy... Una muy guay que me pasó, que lo estaba comentando, o no sé si lo comenté de refilón antes, en una conversación antes, que, yo me acuerdo que mi madre de pequeña le gustaba mucho el Requiem de Mozart. Y yo decía, vale, Requiem de Mozart, en plan, bueno, pues sí, está guay Mozart, jaja. No está ni terminado. No está ni terminado. Bueno, yo de aquellas no sabía eso, la verdad. Pero en plan, bueno, sin más, ¿sabes? En plan, bueno, el Requiem, whatever, ¿sabes? Y cuando empecé el superior, empecé a tocar con una orquestina de cuerda. Bueno, una orquestina que, era de cuerda, pero a veces tocábamos con más instrumentos, ¿no? Uh-huh. Y el director montó un programa que era el Requiem de Mozart. Y lo tocamos en Gijón y lo tocamos no sé dónde más. Bueno, en la iglesia de Cima de Villa de Gijón, la de... Ahora no me acuerdo el nombre, San Pedro creo que es. Bueno, no me acuerdo. Y no sé si lo tocamos en Villaviciosa. Bueno, lo tocamos en varios sitios. Mm. Y no tengo obsesión con el Requiem de Mozart, pero a partir de tocar esa obra es como que, la entendí mucho mejor. Y fue una experiencia súper bonita tocar el Requiem de Mozart por primera vez. No sé, me estaba acordando que lo hablábamos antes y tocarlo en una iglesia, con el coro y tal. A ver, tampoco estaba yo ahí tocando con unos músicos profesionales de la de Dios, ¿sabes? Pero, fue una experiencia súper bonita estar ahí metida en la música, me encantó también. Qué chulo. Como instrumentista, sí. Yo lo que más disfruto es incluso el ambiente que se crea, más que la propia música. El hecho de, estamos remando todos a la vez. Eso hace que se sienta algo en el ambiente que es difícil de explicar también, con palabras. Sí. Y que a veces solo se puede dar si estás en grupo, ¿no? Porque es verdad que, yo también, siendo pianista, es más fácil lo de tocar sola que vosotros, pero creo que tiene mucha magia lo de tocar en grupo. Y incluso a nivel humano, a nivel social, tiene muchas implicaciones. Claro, a ver, todo tiene sus pros y sus contras. Pues, por ejemplo, tocar solo tendrá el pro de yo manejo lo que quiero hacer y no dependo de nadie. Sí, es un punto también, ¿no?, de encontrarte contigo misma a veces, muy chulo. Y claro, es que depende un poco de la preferencia de cada persona. Tiene ese pro, contra, que estás solo y al final es un trabajo muy solitario, ¿no? En grupo, a mí me encanta trabajar me encanta trabajar en equipo. Claro, depende del equipo, ¿sabes? Que es que si estoy con gente pues, que no quiere trabajar o que te imposibilita que no hay actitud, trabajo. Que no hay trabajo previo por su parte o estas cosas, es muy difícil después sacar las cosas adelante.
Pero claro, yo por ejemplo cuando toqué contigo y con Gala fue muy guay porque estábamos las tres como muy interesadas en que saliera adelante, intentando generar una sonoridad, tal, no sé qué. Sí, que los ensayos no era, ay, aquí este es bemol, este es este, sino era, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Hasta dónde va esta frase? Exactamente. ¿Cuál es la Qué guay. dirección? Y eso es lo guay de trabajar Sí. en grupo de Totalmente. música. Y en orquesta es muy diferente a cámara, hombre. Total, claro. Porque claro, sí, es verdad, no, es que lo que diga el director. Vale, sí. Sí, bueno, que luego si el director es malo, Uy, ya. qué pena. Pero bueno, si el director es bueno, jolín, y si tiene un trato muy bueno y coherente también con lo que está pasando en los ensayos, es súper, súper guay. Y a mí me pasó eso en el Requiem de Mozart. Un poco que, bueno, a ver, había cosas, ¿no? De, pues yo sé, pues a lo mejor algún enfado de algo, o sea, cosas nimias, se dice, En ¿no? un En grupo plan- grande es muy fácil que pasen Claro, cosas siempre. Has llegado tarde, yo qué sé, por ejemplo, Ya. ¿no? O ¿cómo que no vienes a este ensayo? Pero todo lo demás como que fluyó muy bien y musicalmente es lo que dices tú, que al final rebábamos hacia el mismo lado y bueno, pues, Qué guay. pues no sé. Y me pasó también con, bueno, es que a veces tocar en orquesta, dependiendo de qué obra, como que llena mucho. No sé. A ver, tengo muchas más experiencias, pero bueno, Claro. para otro podcast. Vale. Entonces ahora viene tu pregunta para futuro o futura invitado o invitada, que obviamente pues no te podemos decir quién es. Vale, a ver, mi pregunta es, a ver si la digo bien, es un poco larga. ¿Qué consideras importante a la hora del estudio de tu disciplina Sí. sin que sea el estudio de la partitura? Me explico. Si eres intérprete, ¿qué cosas consideras importantes para tu desarrollo del estudio de X obra? O, por ejemplo, si eres director también, que estás, no, es que tengo que estudiar tal sinfonía, por ejemplo, o tal concierto para piano, para dirigirlo. Pues, ¿qué cosas fuera de la partitura son importantes? Ya no que sea en plan, ah, bueno, me viene bien, no, que sea en plan necesario o que sea importante para llevar a cabo y desarrollar este proceso, ¿no? Muy bien, muy Poco- interesante. Un poco chunga la pregunta. Pues pero a ver por dónde nos sale. Sí, porque pueden salirnos por cualquier lado. Sí, ¿no? totalmente. Sí. Muy abiertas. No, está chulo. exactamente, es muy abierta. Cada uno dirá, no, pues es importante tal cosa, o no es tan importante lo que esté fuera de la partitura, ¿no? Y además Que eso no estoy de después acuerdo. seguramente refleja mucho qué tipo de intérprete tienes delante o qué tipo de director. Total. Muy bien, pues nos falta que nos recomiendes algún invitado y pasamos Ay, no sé. Jolín, esto sí que lo tengo que pensar. Algún invitado. Alguien que a ti te gustaría... que te gustaría ver en el podcast. Sí, o que te gustaría que hagamos hablara con preguntas nosotros. del estilo de las que te Aunque hemos sea hecho a ti. extremadamente inabarcable. Puede ser lo pretencioso que tú quieras. Claro. ¿Sí? Supongo que tendrá que ser músico, ¿no? Relacionado Sí, con la o música, relacionado al con la final hablamos música. de música, pero podemos hablar de diferentes Mm. cosas y perspectivas también. Hmm, Te hemos pillado, ¿eh? Me has pillado totalmente. Pues mira, mismamente, mi colega, ¿puedo decir a un colega? Claro que sí. Que a mí me gustaría verle, o sea, escucharle hablar aquí, porque también tiene cosas muy interesantes que decir. Álvaro Fernández Algovia, que es un pianista, también, no sé si alguno de los dos lo conoce. Estudió en Atocha, pero estudió antes que tú. Entonces, yo creo que es buena propuesta. Venga, Perfecto. pues nos quedamos con el Le nombre. escribiremos. Sí, ya nos pasarás Sí, el sí, os contacto, paso. sí. Muy bien, pues pasamos a la última sección, que es la pizarra Vamos musical. con la pizarra musical. En la pizarra musical de este episodio, Laura Parker quitó a Bela Bartok del puesto número 3 para introducir a En Machacón. La pizarra queda así. Top 1, Sostakovich. Top 2, Brahms. Top 3, Clara Schumann. Top 4, Beethoven. Top 5, Bach. Top 6, Mozart. Top 7, Tchaikovsky. Top 8, Fauré. Top 9, Gustav Mahler. Y por último, y la nueva incorporación, top 10, En Machacón. Al final eso Bueno, Laura, Genial, pues muchas gracias. muchísimas gracias Oye, por gracias a venir. vosotros, me ha encantado estar aquí charlando. Qué guay. Nada, gracias a ti. Ha sido un placer. Pues nada, a ver si vuelvo Ojalá. próximamente al podcast.